Hola estimados aprendices, en este video tutorial lo que vamos a ver es la segunda parte de Adobe Photoshop para ya terminar con lo que es la introducción a este programa. Bueno, en la sesión pasada, en la primera parte de la introducción, nosotros vimos lo que son las primeras herramientas de Adobe Photoshop. Listo, vamos a continuar con, digamos, el uso de cada una de estas herramientas para entonces, como les digo, terminar con la introducción. Entonces continuamos con la herramienta de el borrador. Entonces, esta herramienta lo que hace es borrar los píxeles con, digamos, determinada opacidad si lo deseamos. Este tipo de opacidad nosotros se la podemos dar en este caso. Entonces seleccionamos la herramienta de borrador. Si ustedes se fijan, cuando yo pongo mi cursor sobre la imagen, él me está, digamos, indicando un símbolo de, digamos, de prohibido o que nosotros no podemos realizar ningún cambio. Si nosotros vamos a dar clic, entonces el aviso que nos sale es, antes de continuar, se debe rasterizar el objeto inteligente. ¿Qué pasa con esto? Entonces, ¿qué quiere decir? Si ustedes están visualizando acá la capa que yo tengo seleccionada, esta capa sale aquí con una, digamos, con un icono, que lo que significa es que esta imagen falta por rasterizar. ¿Qué pasa si nosotros no rasterizamos la imagen? Pues difícilmente vamos a poder dar inicio a alguna edición. Entonces, para rasterizar, vamos a dar clic contrario y vamos a decir rasterizar capa. Listo, una vez damos rasterizar capa, entonces vemos como nuestro cursor ya, digamos, toma digamos, el icono para dar inicio entonces a nuestra edición. Esta rasterización siempre va a aparecer cuando ustedes traigan una imagen a Photoshop. Listo, entonces, imagen nueva que tengan, entonces recuerden rasterizarla. Si es su primera capa, esta primera capa va a salir bloqueada, si lo recuerdan, aparece con, digamos, la seleccionamos, la bloqueamos y aparece con un candadito. Si ustedes van a dar inicio sobre esta capa, también les va a suceder lo mismo. Entonces recuerden desbloquear. Entonces seleccionamos y desbloqueamos con el candadito y ya vamos a poder dar inicio a la edición. Listo, entonces seleccionamos la capa que queremos editar. Tenemos seleccionada la herramienta de el borrador, herramienta de borrador y vamos a dar inicio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo doy clic, entonces como él tiene una opacidad del 67%, entonces digamos, el borrador no va a borrar en su totalidad la imagen. ¿Qué pasa si, digamos, yo le pongo una opacidad del 100%? Una opacidad del 100% lo que significa es que va a ser, digamos, digamos, va a borrar casi el 100%. Si ustedes se fijan, acá todavía están, digamos, los rastros de la imagen que yo deseo borrar. En este caso, si lo queremos borrar por completo, pues tenemos que empezar a dar clic, dar clic, dar clic hasta que nuestra imagen desaparezca. Si nosotros le damos un 5%, que no va a ser casi visible, si nosotros damos clic, entonces si ustedes se dan cuenta, él va perdiendo tonalidad, pero en muy, digamos, baja saturación. ¿Listo? Entonces, igualmente tenemos que dar muchísimos clics para lograr, digamos, borrar todo el elemento que se desee eliminar. Para esto también, digamos, hay efectos. Digamos, si nosotros queremos hacer, digamos, un difuminado en nuestras imágenes, que ya ahí debemos empezar entonces a jugar con nuestra opacidad. Entonces le vamos a dar acá, digamos, una opacidad del 30%, vamos a dar Enter y vamos, digamos, a empezar a borrar la parte, digamos, inferior de mi imagen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, él va empezando a borrar de una forma muy difuminada. Si este es el objetivo que queremos dar, pues va a ser muy bueno. En este caso, nuestro pincel, ¿qué pasa? Yo acá estoy borrando, entonces con clic derecho, clic contrario, nosotros damos apertura a, digamos, a nuestra ventana de pinceles. Yo también le puedo dar, en vez de que, digamos, mi borrador tenga una difuminación, digamos, en sus contornos, yo le puedo decir que lo quiero totalmente definido. Entonces seleccionamos y vamos a empezar entonces a hacer, digamos, aquí a borrar el elemento. Entonces vamos a acercarnos acá un poco
Y si ustedes se dan cuenta, entonces yo di clic, pero él me está borrando toda esta, digamos, esta circunferencia y es bastante notorio. Vamos a dar clic contrario y voy a cambiar a esta que es un poco más difuminada y voy a dar clic aquí al lado. Entonces doy clic y ustedes se dan cuenta que nosotros no notamos, o sea, a nuestro ojo no estamos notando el contorno digamos, del cursor. Entonces, para el fin que ustedes lo necesiten, pues así mismo va a tener su función. Recordemos, borramos, si queremos borrar una sola vez, entonces Command Z o Control Z, y si queremos borrar, pues, digamos 5 o más veces la edición, entonces Command Alt Z o Control Alt Z. Listo, estas otras herramientas de herramienta de borrador de fondos, lo que digamos nos sirve es para borrar lo que son límites, o sea, una imagen no contigua. Entonces, tenemos acá, permítame, listo. Vamos a empezar entonces a dar clic y como es una, digamos, herramienta de borrador de fondos, lo que él hace es hacer, digamos, una especie de mapeo y él va seleccionando lo que es el borde de nuestro elemento. ¿Qué pasa en este caso? Si ustedes se dan cuenta, ya llegando a este límite, él empieza, digamos, a notar no un contraste muy marcado, entonces él empieza a borrar partes de los elementos. Esta herramienta es muy funcional cuando, digamos, los contrastes son muy marcados. Digamos, en este caso, acá como nuestro tulipán tiene un contraste notorio con el rosado del fondo, entonces nos está generando, digamos, una eliminación del borde casi perfecta. ¿Listo? Vamos, ok, acá ya hemos realizado acá una eliminación de fondo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo actúa esta herramienta? Entonces vamos a dar clic. Tienen que tener muy presente que cuando nosotros damos clic, el primer clic que nosotros demos es la muestra que va a tomar nuestro cursor. ¿Qué pasa si yo doy clic, digamos, en esta zona? Entonces, si ustedes se fijan, él va a dar inicios a borrar la zona interna de nuestro tulipán porque nuestro, digamos, el centro de nuestro cursor está sobre la tonalidad morada. Bueno, entonces recuerden siempre empezar a dar clic en la tonalidad que nosotros deseemos borrar. ¿Listo? Pasamos a nuestra herramienta de borrador mágico. Esta herramienta de borrador mágico vamos acá a devolvernos, es muy similar a a esta herramienta de varita mágica. ¿Por qué? Porque él toma, digamos, la muestra del color a eliminar. Listo, vamos acá a esta zona. Entonces, si nosotros damos clic, lo que hace él es, digamos, digamos, este mapeo de píxeles y va a eliminar los píxeles más cercanos a la primera selección. Entonces vamos a dar clic y si ustedes se dan cuenta, entonces él va a tomar, digamos, pinceles continuos al píxel principal. Pero ¿qué pasa si yo quiero empezar a eliminar, digamos, toda la tonalidad más cercana? Entonces acá también existe lo que es una opacidad. Nosotros le podemos dar la opacidad del 100% o le podemos dar una opacidad, vamos a darle con opacidad del 50%. Entonces vemos cómo él genera, digamos, una eliminación de píxeles, pero a una baja opacidad. Entonces no va a borrar o no va a eliminar por completo la tonalidad como lo vimos acá en la parte de la izquierda de nuestra imagen. Listo, entonces esta es nuestra herramienta del borrador. Vamos a pasar a la herramienta de pintura. Entonces acá encontramos lo que es la herramienta de pintura, encontramos la herramienta de degradado, la herramienta de bote de pintura y la herramienta colocar material 3D. Esta herramienta de colocar material 3D pues no la vamos a profundizar. Bueno, entonces herramienta de degradado. Esta herramienta de grado, entonces lo que nos permite, como su nombre lo dice, es generar, digamos, un tipo de grado a nuestros fondos o a nuestras composiciones. Entonces vamos a generar acá una nueva capa.
Vamos a eliminar esta de los tulipanes y solo vamos a dejar nuestra capa de fondo. El tratamiento de las capas, ya cuando terminemos nuestras herramientas, vamos a ver cómo es el funcionamiento. Listo. Entonces tenemos acá nuestra capa de degradado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos 5 clases de degradados. Tenemos el degradado lineal, tenemos un degradado radial, un degradado de ángulo, un degradado reflejado y un degradado de diamante. Entonces, según la funcionalidad que nosotros deseemos, pues así mismo vamos a poder seleccionar. ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan acá en este degradado, está seleccionado el degradado lineal. Entonces, en este degradado me está seleccionando las dos tonalidades que yo por defecto tengo ya seleccionado. Aquí en la parte inferior, si lo están visualizando, tengo seleccionado. Entonces, digamos como eso que puede ser, digamos, como un tono magenta y tengo seleccionado un tono salmón. Si yo quiero cambiar mi degradado de tonalidad, entonces simplemente doy clic y voy a seleccionar el tono que desee. Entonces en este caso voy a seleccionar este gris, un gris muy suave, y automáticamente vemos cómo mi degradado está cambiando. Listo, acá al dar clic entonces en esta flechita nos sale otro menú, digamos otra ventana con varias opciones de degrados con otras tonalidades. Asimismo nosotros podemos definir otro degradado nuevo, bueno, la vista en que nosotros queramos ver digamos cada cuadrito de esta imagen. En este caso vamos a seleccionar las dos tonalidades que yo tengo digamos acá predefinidas. Voy a tomar entonces mi degradado lineal y lo que vamos a hacer es que con clic sostenido vamos a arrastrar y vamos a soltar hasta donde nosotros querramos, digamos, el degradado principal. Entonces yo voy a ir hasta aquí, hasta el centro de mi lienzo y suelto. Entonces vemos cómo él me genera un degradado de gris a salmón, que son las dos tonalidades que yo tengo. Vamos a dar control Z. ¿Qué pasa si mi selección, digamos, es más pequeña? Entonces voy a dar clic y voy a seleccionar hasta acá. Entonces, el tipo de difuminado que él me va, digamos, a otorgar a este degradado, digamos, del fondo, va a ser, digamos, digamos, va a generar un contraste más notorio. Bueno, pero ¿qué pasa si yo hago un difuminado, digamos, más espaciado? Entonces su difuminado va a ser casi, digamos, no va a ser tan notorio. Si ustedes digamos, se dan cuenta, esta tonalidad de acá no es gris, pero esta tonalidad de acá tampoco llega a ser el salmón que nosotros tenemos seleccionado principalmente. Listo, vamos a ver el tratamiento entonces de estas otras opciones. Todas estas 5 opciones de grado funcionan de la misma forma. Con clic sostenido, entonces arrastramos y soltamos y él nos va generando los diferentes difuminados. Si queremos un difuminado, digamos, la idea no era que mi salmón quedara en la parte exterior de mi lienzo, sino quedara al centro. Entonces lo que vamos a hacer es acá donde están nuestras tonalidades, vamos a ver en estas flechitas que lo que hace es cambiarnos de posición nuestras imágenes. Entonces seleccionamos, vamos a hacer una nueva, aquí con clic sostenido soltamos y ya vemos entonces cómo nuestro difuminado pues genera, digamos, una imagen inversa. Listo, este es el tratamiento de la herramienta del degradado. La herramienta de bote de pintura. Esta lo que va a hacer es, digamos, dar una tonalidad general a todo nuestro lienzo o a la imagen que nosotros tengamos seleccionada. Digamos, nosotros damos clic y vemos como nuestro fondo del lienzo ya toma toda la tonalidad de salmón. Pero ¿qué pasa si yo le quiero dar una tonalidad solo a un elemento que está en nuestra, digamos, en nuestra composición? Entonces vamos a hacer, ya vemos esta herramienta más adelante. Voy a hacer, digamos, esta elipse. Aquí le vamos a decir que no queremos borde, no queremos relleno. Ya lo vamos a ver, no se me preocupen. Y
Listo, acá. Bueno, vamos a dejarla aquí con este contorno para que lo podamos visualizar. Bueno, algo importante que no quiero dejar pasar y ahora que lo estoy viendo más visible. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo estoy moviendo mi elemento en mi lienzo, nos aparecen este tipo de reglas. Estas reglas como en un, digamos, lila oscuro. Esto lo que quiere decir es que estamos centrando nuestro elemento al tamaño del lienzo. Ahí podemos estar completamente seguros que nuestro elemento está totalmente centrado. Esto puede funcionar también. Vamos a dar aquí control J para duplicar nuestra capa. Voy a correr esta capa, digamos acá. Ustedes se dan cuenta que esta imagen ahora se está centrando o se está ubicando en torno a nuestra imagen principal. Entonces, si nosotros tenemos esta imagen y queremos situarla a la misma, digamos, altura de nuestra imagen principal, entonces ustedes empiezan a ver entonces lo que son las reglas. Estas guías pues ya nos están indicando que estamos totalmente centrados y alineados a nuestra imagen, a nuestra primera imagen. Asimismo va a suceder en donde nosotros situemos nuestro elemento. ¿Listo? Perfecto. Entonces, para dar inicio a la edición, recordemos, vamos a dar sobre la capa, clic contrario, vamos a rasterizar nuestra capa y asimismo vamos a hacer con la primera capa. Entonces, rasterizamos y ya tenemos nuestras capas o nuestros elementos listos para ser, digamos, utilizados o editados o cualquier ajuste que queramos realizar. Listo, tenemos estos dos elementos. Pero ¿qué pasa si yo quiero, digamos, pintar mi primera elipse? Si yo tomo mi bote de pintura, vamos acá a invertir nuestras tonalidades. Si yo tomo el bote de pintura y doy clic, lo que hace es que me va a tomar toda la parte externa de nuestro elemento. ¿Por qué? Porque nuestro cursor, si ustedes se dieron cuenta, está dando clic fuera de la imagen. Vamos a dar control Z. ¿Y qué pasa si yo doy clic dentro de mi imagen? Entonces él va a tomar automáticamente la tonalidad en donde esté situado nuestro cursor. ¿Listo? Entonces clic afuera, pues nos va a pintar el lienzo afuera. O clic dentro de nuestra, discúlpenme, dentro de nuestra imagen. ¿Qué pasó acá? Si yo doy clic acá, nosotros estamos seleccionando la capa de nuestro primer elemento. Si yo me sitúo en la capa de este elemento, pues va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces es fundamental que tengan mucho cuidado con, digamos, la selección de la capa. ¿Listo? Asimismo va a pasar con el degradado. Entonces vamos a seleccionar aquí el degradado. Tenemos seleccionada nuestra capa. Y bueno, acá sí nos está tomando entonces todo el entonces tenemos que necesariamente seleccionar los píxeles de nuestro elemento. ¿Cómo seleccionamos los píxeles? Entonces Command o Control sostenido y vamos a dar clic, vamos a dar un clic y ya está seleccionado nuestro elemento. Con Control D seleccionamos y vamos a hacer lo mismo. Command o Control sostenido y vamos a dar clic sobre el cuadro. Si nosotros damos clic aquí afuera no va a suceder absolutamente nada. Bueno, entonces seleccionamos Command sostenido o Control sostenido y clic sobre la miniatura de nuestra imagen. Ahora sí vamos a aplicar, digamos, el degradado y vemos cómo está tomando entonces nuestro degradado los píxeles seleccionados. Vamos a deseleccionar y vemos entonces cómo, digamos, el contorno de esta imagen nos quedó en, digamos, con un degradado. Bueno, listo. Entonces, esto en cuanto al bote de pintura y en cuanto a la herramienta de degradado. Vamos a pasar a una herramienta que también es muy funcional, que son las herramientas de desenfoque. Aquí encontramos la herramienta de desenfocar, herramienta de enfocar y la herramienta del dedo. Entonces, como su nombre lo indica, entonces vamos a desenfocar o a enfocar una imagen. En esta ocasión tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a seleccionar acá. Bueno, volvamos aquí a nuestra
a nuestros tulipanes, que son los que nos han, digamos, funcionado a la perfección. ¿Qué pasa? Vamos a seleccionar acá nuestra herramienta de desenfoque. Entonces, esta herramienta de desenfoque nos permite suavizar bordes, nos permite suavizar fondos. También nos sirve para cuando nosotros deseamos darle, digamos, un punto focal a un elemento, entonces desenfocamos todo su alrededor y generamos un punto focal para que el usuario sea ese punto el que más, digamos, capte su atención, digámoslo así. Entonces vamos a seleccionar acá la capa de los tulipanes para poder dar inicio entonces a la edición de esta imagen. Entonces seleccionamos herramienta de desenfoque. Acá también le podemos dar una intensidad. Si queremos el 100%, digamos, de desenfoque, entonces va a desenfocar a este porcentaje. O si queremos que su desenfoque sea muy mínimo, pues vamos a empezar entonces a disminuir la intensidad. En este caso lo vamos a dejar al 100% para que ustedes vean pues la, la diferencia. Entonces, ¿qué hacemos? Con nuestro cursor vamos a dar clic sostenido como si nosotros estuviéramos pintando sobre nuestra imagen. Entonces vamos con clic sostenido, vamos a empezar entonces a desenfocar la imagen. Entonces, esto conlleva pues un largo trabajo, digamos un tiempo, ya que digamos su desenfoque, si la imagen está demasiado enfocada o su resolución es demasiado alta, vamos a tardar digamos más en dar ese tipo de desenfoque. Espero ustedes pues lo estén digamos visualizando, que ya se empieza digamos en esta zona, digamos donde está la unión de los dos tulipanes, vemos cómo empieza digamos a generar un desenfoque cada vez más notorio. Así dándole, digamos, digamos, un punto focal a nuestro tulipán, digamos, central, que es el de esta tonalidad. Con clic sostenido, entonces como si nosotros estuviéramos pintando sobre nuestra imagen. Listo. Entonces, acá estoy viendo, digamos, el desenfoque un poco más notorio, más visible. Si ustedes se fijan, acá, voy a poner acá mi cursor. Acá en esta zona, digamos, el borde de este tulipán no es muy marcado, pero lo alcanzamos a distinguir. Y desde acá hacia abajo ya vemos cómo su borde ha perdido, digamos, la forma. Vamos a alejarnos un poco y vemos entonces cómo nuestro tulipán central está cogiendo pues un poco más de fuerza. Vamos a ver acá el tratamiento. Vemos acá esta parte de nuestro tulipán y le vamos a generar entonces un desenfoque para que ustedes por favor vayan viendo entonces el cambio. Listo, como les indico acá, como está más marcada, el contraste es más notorio entre bordes y digamos entre el borde y digamos, y el centro, digamos, de nuestra imagen, pues el desenfoque es mucho más visible. Listo, vemos cómo ha perdido entonces acá. Vamos a ir quitando, entonces está totalmente desenfocado y estoy reversando, digamos, todos los movimientos. Entonces vemos cómo ya está totalmente enfocada y el desenfoque que le hemos dado nosotros. ¿Listo? Bueno, volvemos acá. Vamos a pasar a la herramienta de enfocar. ¿Qué pasa con esta herramienta del enfoque? Si nosotros nos excedemos, también podemos empezar a dañar nuestra imagen y a generar errores también en nuestra imagen. Y eso no es lo indicado. ¿Qué pasa si, digamos, este tipo de herramientas de enfoque pues son más usuales para lo que son contornos, elementos, formas, digamos ya imágenes como naturales, como digamos el fondo es su naturaleza, porque si nosotros llegamos a caer en el error de ir a dañar la imagen, no va a ser tan notorio. Pero ¿qué pasa si nuestra fotografía es una fotografía familiar, en donde solo quedaron enfocados los dos, digamos, personajes del centro, pero los del exterior quedaron desenfocados? En este caso, esta herramienta de desenfoque no nos va a ser muy útil
porque los rostros se van a ver editados, no se van a ver naturales. Y tercero, pues se va a notar que la imagen tiene un tratamiento digital. Entonces, para rostros no es lo más adecuado. Vamos a ir, digamos, acá esta zona que está un poco desenfocada y vamos a elegir nuestra herramienta de enfoque. Esta herramienta de enfoque también maneja una intensidad de el 0 al 100%. Bueno, vamos a darle acá una intensidad del 80% y vamos a empezar entonces a dar clic en la zona que nosotros deseemos enfocar. Voy a retroceder acá un poco. Listo, ahí no tiene ningún tratamiento. Vamos a dar clic sostenido y nosotros vemos cómo él empieza, digamos, su contorno empieza a tomar, digamos, una fuerza muy notoria. Vamos a dar control Z y vemos los cambios. Acá está desenfocada y esta tiene algo de desenfoque. Si nosotros continuamos enfocando, digamos, nuestra imagen, nosotros vemos cómo empezamos nosotros a dañar los píxeles de nuestra imagen con, digamos, exagerando el tipo de enfoque. Entonces, como les digo, no es muy útil para, digamos, hacer, si nosotros queremos lograr un enfoque correcto, pues no lo vamos a lograr con esta herramienta. Es muy útil solo para, digamos, resaltar también contornos o corregir un pequeño error de desenfoque. Listo, y tenemos lo que es la herramienta de dedo. Esta herramienta nos sirve para difuminar partes de una imagen, nos sirve, digamos, para difuminar algún borde que esté, digamos, muy fuerte y queremos generarle, digamos, un tipo de difuminado. Entonces, para eso es, digamos, útil esta herramienta, perdón. Entonces, actúa, vamos a bajarle acá un poco su tamaño. Entonces, nosotros empezamos, digamos, con clic sostenido, nosotros vemos cómo estamos brindando un tipo de desenfoque. Si nosotros también nos excedemos en el uso, digamos, de la herramienta, pues vamos a empezar a tener, digamos, diferentes efectos dependiendo de lo que nosotros debemos guiar. Hay ocasiones que nosotros, listo, este tipo, digamos, de difuminado, pues es útil para lo que estamos editando. Listo, pero si la idea es generar, digamos, un difuminado en los bordes, vamos acá. Pues digamos con un uso ligero, pues vamos a empezar a generar entonces el tipo de difuminado. ¿Listo? Bueno, esto en cuanto a herramientas de, digamos, desenfoque. Pasamos aquí a lo que es la herramienta de sobreexponer, subexponer o la esponja. Esta herramienta también es muy útil, digamos, para lo que son los rostros. Esta herramienta nos permite, digamos, aclarar, oscurecer, digamos, cambiar un tono de saturación, que lo vamos a ver a continuación. Entonces tomamos la herramienta de sobreexponer. Esta herramienta lo que hace es aclarar áreas de la imagen. Listo, entonces lo vamos a ver acá Vamos a ocultar nuestra capa de los tulipanes y vamos a ver esta imagen que tenemos acá. ¿Qué pasa? Ella tiene zonas, digamos, por efectos de fotografía. Es una fotografía muy buena, está generando, digamos, la luminosidad, está generando, digamos, un punto focal en su rostro. Entonces, digamos, visualmente es muy atractiva y es una fotografía, pues, digamos, perfecta. Pero lo que quiero es mostrarles entonces cómo nosotros podemos, digamos, hacer uso de esta herramienta de sobreexponer, que lo que les digo lo que hace es aclarar áreas de la imagen. Entonces vamos acá, damos clic en nuestra capa a editar y vamos a ir, digamos, a esta zona en donde está, digamos, su rostro está más, digamos, más oscuro. Entonces damos clic y vamos a empezar a pintar. Entonces vemos cómo empieza, digamos, a tomar, digamos, aclara un poco la zona que nosotros estamos editando. Tampoco, o sea, digamos,
que tengan en cuenta, digamos, si nosotros nos excedemos en el uso de las herramientas, lo que vamos a hacer es dañar la imagen, no mejorarla, no arreglarla, no dejarla perfecta. Bueno, entonces tengamos mucho cuidado con esto. Vamos a ir acá a esta zona que está también, digamos, tiene una pequeña, digamos, sombra en esta zona y queremos darle un poco más de claridad. Entonces damos clic y empezamos a pintar. En este caso visualmente pues no es muy notorio, pero digamos si yo le doy control Z para ver el paso anterior a la edición, podemos ver cómo está, digamos, con esta sombra, le aplico la herramienta de sobreexponer y vemos cómo está, digamos, aclarando un poco la zona. Espero lo alcancen a visualizar. Es esta zona de acá. Vamos a acercarnos un poco. Vamos a dar control Z. Esta es la imagen original, la imagen editada. Listo, vemos cómo, digamos, genera una claridad a esta parte del rostro. Listo, espero la alcancen a visualizar. Para esta herramienta también hay, digamos, un nivel de exposición, que el 0% pues es un nivel muy bajo y el 100% lo que va a hacer es aclararnos aún más la imagen. Bueno, vamos a ver acá, digamos, un poco acá en su mentón. Entonces vamos a dar clic y simplemente arrastramos. Entonces vemos control Z, imagen original y imagen editada. Entonces vemos cómo nosotros también le podemos dar vida a una imagen con, digamos, esta herramienta. Vamos aquí a volver a nuestra imagen original. Listo. Listo, acá está nuestra imagen original. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la herramienta de subexponer. ¿Qué pasa con esta herramienta? Perdón. Esta herramienta genera, digamos, la forma inversa a la herramienta de sobreexponer. Esta herramienta de subexponer lo que hace es oscurecer áreas de la imagen. Entonces, si nosotros tomamos una imagen y lo que pasa es que estamos quemando o está muy iluminada una zona de nuestra imagen, pues con esta herramienta de subexponer vamos a poder empezar, digamos, a modificarla y que no nos quede, digamos, tan iluminada. Entonces vamos acá a esta zona, vamos a disminuir acá un poco el tamaño de nuestro cursor, listo. Listo, entonces vamos acá. Entonces, con clic sostenido, recuerden, es como si nosotros estuviéramos pintando, perdón. Vamos a dar clic y arrastramos a la zona que nosotros queremos editar. Vamos a acercarnos acá un poco. Entonces, aquí está editada y sin edición. Entonces, ven cómo en la parte acá, digamos, del mentón, se torna, digamos, una capa un poco más oscura. Entonces, imagen original, imagen editada. Original y editada. Al igual, digamos. Nosotros queremos darle acá un poco más de contraste entonces al rostro, a la nariz. Entonces vemos cómo está sin editar y cómo está editada. ¿Listo? Bueno, y tenemos una herramienta que es la herramienta de esponja. Esta herramienta lo que hace es cambiar la saturación del color. Entonces vamos a ver, esta pues no, bueno, digamos no es tan común hacer uso de ella, pero pues ya dependiendo el objetivo que nosotros tengamos en nuestras imágenes, pues así mismo vamos a requerir de ella o no. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver acá la parte del rostro. Entonces, igualmente como si nosotros estuviéramos pintando. Entonces, lo que esta herramienta hace, como les indico, es cambiar la saturación del, digamos, del cabello de ella o de este brillo que está acá. Entonces vamos a ver, editado o sin editar. Lo que hace es brindarle, digamos, como un... Nosotros con esta herramienta podemos llegar a lograr digamos, un efecto a blanco y negro, pero pues va a ser muy tedioso, demasiado tiempo para llegar a digamos, a este efecto digamos, de una tonalidad blanco y negro. Ahorita les voy a indicar cómo podemos lograr
esos efectos. Entonces ven cómo está perdiendo, digamos, esta parte del cabello está perdiendo su saturación. Entonces está editada y sin editar. Vamos a acercarnos acá un poco. Editada y sin editar. Espero alcancen entonces a visualizar cuáles son estos, digamos, este tipo de ediciones. Igualmente podemos empezar, digamos, por estas zonas, digamos, las zonas en donde el cabello tiene más brillo. Si nosotros queremos que no sea, digamos, tan notorio, tan saturado, pues vamos a empezar a dar, digamos, este efecto de, digamos, de cambiar su saturación. Bueno, listo, continuamos. Entonces, ahora continuamos, entonces, bueno, las herramientas de dibujo ya las teníamos, pues ya la habíamos visto en la sesión pasada, que fue donde realizamos, digamos, el estilo de vectorizado que nos trae Photoshop y realizamos nuestro primer, digamos, nuestro primer vector. Entonces recordamos, está la herramienta de pluma. La herramienta de pluma lo que nos permite es dibujar, digamos, el contorno. La herramienta pluma de forma libre, pues nos permite dibujar, digamos, libremente en nuestro lienzo. La herramienta de añadir punto de ancla es la herramienta que nos permite añadir píxeles a un, digamos, algún trazo que ya hayamos realizado. Herramienta de eliminar punto de ancla, entonces damos clic sobre el vértice y automáticamente se elimina. Y herramienta de convertir punto de ancla, esta nos permite ya generar o convertir, digamos, a curvas. Bueno, si tienen alguna duda o inquietud de estas herramientas, entonces por favor la anotan, la guardan y la hacemos en una, y la, digamos, la solucionamos en una próxima sesión. Bueno, si no saben cómo hacer uso de estas, entonces los invito a ver la primera parte de introducción a Photoshop, donde llevamos a cabo este, digamos, este trazo y este tipo de vector. ¿Listo? Vamos a continuar entonces con la herramienta de texto, que es una herramienta también de, digamos, editable. Nos permite, digamos, no solo hacer textos lineales, sino ajustar un texto a alguna forma. Bueno, entonces tenemos acá. Vamos a ver entonces. Listo, entonces tenemos aquí esto. Vamos a ver entonces cómo podemos generar entonces, digamos, un tipo de logo vertical, horizontal, que mantenga, digamos, la forma de algún elemento que nosotros queremos que su texto bordee. Y cómo podemos hacer, digamos, modificaciones en cuanto a negrilla o si queremos, digamos, un tipo de cursiva. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Photoshop por defecto nos trae lo que son lo que son, digamos, un tipo de tipografías que, como les digo, es por defecto. O sea, todo programa trae un N número de tipografías que son las que nosotros pues más usualmente vemos en esos programas. Photoshop es igual. Si ustedes quieren alguna tipografía diferente o quieren, digamos, buscar alguna tipografía, digamos, de alguna que se maneje, digamos, en alguna película o en algún videojuego o, bueno, la tipografía que ustedes deseen, entonces lo que van a hacer es dirigirse a internet y allí van a buscar por, digamos, encuentran más fácilmente si ponen, digamos, la búsqueda en inglés. Entonces, si ponen, digamos, fonts, queremos la tipografía de, mm, ¿de qué les puedo decir en este caso? De, bueno, algo... Mm, 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 mm. Digamos la tipografía de Halloween. Nosotros vemos que la tipografía de Halloween pues es característica de Halloween. Entonces nosotros podemos poner fonts Halloween y él automáticamente pues nos va a generar la búsqueda. Hay varias páginas como DaFont o fonts.com, las cuales pues digamos tienen digamos una base de datos de muchísimas tipografías, las cuales pues ustedes pueden visualizar, descargan e instalan. ¿Cómo es la instalación? Entonces simplemente pues descargan, él les genera digamos un punto zip, un punto rap o automáticamente les descarga lo que es el archivo de la fuente. Con dar dos clics, él les da apertura a una ventana nueva en donde ustedes le van a dar instalar.
y esta fuente se instala automáticamente, digamos, en sus equipos. Entonces, todos los programas que usted allí tengan instalados van a tomar esta fuente, digamos, em, como, digamos, en sus bases de datos de cada programa. Vamos a dar clic entonces aquí en texto. Nosotros seleccionamos la herramienta de texto. ¿Listo? Esta herramienta de texto entonces nos cambia aquí nuestro menú principal. En este menú entonces, ¿qué vamos a encontrar? Encontramos lo que es los tipos de tipografías que nosotros o que yo en este caso tengo instalados, que son pues digamos esta cantidad. Por defecto Photoshop también trae bastantes tipografías ya instaladas. Ya es cuestión que ustedes se pongan pues a verlas, a probar digamos con ellas. Listo, entonces acá cómo podemos, digamos, distinguir qué tipografía viene con Photoshop y qué tipografía son las que nosotros hemos instalado. Si ustedes se fijan acá en el icono, las que vienen por defecto son estas que son como una O en cursiva. Esas son las que traen por defecto Photoshop. Y las que yo he instalado son todas las que traen este icono de las dos Ts. Bueno. Una vez la instalan, entonces ustedes, bueno, tengan en cuenta algo. Si ustedes tienen, digamos, Photoshop ya abierto, ya están editando, si ustedes instalan digamos, la tipografía con Photoshop abierto, hay ocasiones que no la toma de inmediato o hay ocasiones en que nosotros debemos cerrar Photoshop y volver a abrir para que él cargue esta tipografía. Les digo que son ocasiones porque a veces funciona correctamente y a veces se requiere de cerrar y abrir nuevamente nuestro equipo. Entonces, no, eso es aleatorio, o sea, no es que siempre pase o nunca pase, sino que es aleatorio. ¿Listo? Mm, bueno, continuamos. Perdón. Entonces, acá tenemos cuatro opciones. Entonces tenemos herramienta texto horizontal, herramienta texto vertical, herramienta máscara de texto horizontal y herramienta máscara de texto vertical. Entonces vamos aquí a eliminar, pues no eliminar, vamos a ocultar. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces vamos a tomar acá una tipografía, vamos a seleccionar un tipo de letra. Seleccionemos una que no tenga, digamos, un tipo de cursiva. Vamos a seleccionar esta. Vamos a ver esta cómo funciona. Entonces, simplemente seleccionamos nuestra cursiva, perdón, nuestra tipografía. Nosotros aquí le podemos dar si queremos que sea, digamos, bold, que es, digamos, como una negrilla, o si queremos que sea regular, tal cual como la trae, digamos, la tipografía por defecto. Entonces vamos a poner aquí regular. El tamaño que ustedes deseen, no solo existen estos tamaños de 6 a 72, sino que nosotros acá dando clic, nosotros podemos decirle queremos de 200, digamos, píxeles de tamaño. Le vamos a dejar en el que, bueno, vamos a ponerle aquí 20, perdón. Y acá tenemos pues digamos, opciones que ya todos la conocemos, son las mismas de todo, de cualquier programa que emplee, digamos, texto. Entonces damos clic aquí en nuestro lienzo y vamos a proceder pues a escribir. Entonces vamos a decir, vamos a escribir aquí logo. ¿Qué pasa si una vez nosotros escribimos logo y digamos, nuestro texto es demasiado pequeño? Digamos, no lo queremos así regular, sino lo queremos bold. Entonces todos es modificable, entonces simplemente seleccionamos el texto como se selecciona en cualquier programa. Entonces clic sostenido, arrastramos hacia la izquierda. Ahora vamos a proceder a cambiar su tamaño, entonces le vamos a decir que lo queremos de 60. Damos enter y listo. Entonces acá de selección para poder modificar, digamos, mover nuestro texto. Soltamos. ¿Qué pasa? Nosotros podemos seguir editando. Tenemos muchísimas opciones de edición de texto. Seleccionamos nuestro texto y aquí en nuestro menú aquí que está acá en la parte de la derecha de nuestro programa hay una opción de caracteres, perdón, y hay una opción de párrafos.
Vamos a dar clic en caracteres y acá tenemos otras opciones. Desde acá podemos modificar su tamaño, podemos modificar el espaciado de, digamos, de renglón a renglón. Vamos a ver cómo funciona. Entonces tenemos acá logo, logo. ¿Qué pasa? Se están sobreexponiendo, digamos, mis dos renglones. Entonces simplemente seleccionamos, vamos aquí a nuestra herramienta de carácter y con esta herramienta, entonces, si ustedes se dan cuenta, el cursor, una vez lo sitúo sobre ella, me genera dos flechitas para ambos lados. Esto significa que si yo doy clic y muevo a la izquierda o muevo a la derecha, pues él me va a hacer, digamos, automáticamente lo que es el cambio del espaciado. Listo, lo vamos a dejar. ¿Qué pasa? Nosotros también lo podemos manipular directamente desde acá. Entonces le vamos a dar un espaciado de 60 y damos Enter. Y ya nos tomó este espaciado. Bueno, acá esta herramienta, estas dos herramientas lo que nos permiten es generar, digamos, también un tipo de espaciado entre nuestras letras. Nos permite generar, digamos, ampliar o disminuir también el espaciado. Bueno, esta también nos lo modifica, digamos, en cuanto al, digamos, espaciado, pero si ustedes se fijan, nos está modificando el tamaño original de nuestra tipografía. Bueno, si es el objetivo, bueno, nos puede funcionar, pero si no, lo que estamos haciendo es dañando la forma original. ¿Listo? Bueno, acá también podemos modificar lo que es la tonalidad de nuestro logo. Podemos poner que sea, digamos, tenga negrilla, no tenga negrilla, que tenga un tipo de cursiva. Podemos también, digamos, cambiar a lo que son mayúsculas. Podemos utilizar esta opción que es el superíndice, que es cuando nosotros querramos dar, pues situar una letra o un número sobre nuestro carácter. Bueno, y estas son las múltiples opciones que nosotros tenemos para la tipografía, para, sí, el texto, digámoslo así. Entonces vamos a eliminar acá esto. Bueno, esto, digamos, en cuanto a lo que es texto horizontal, tenemos pues texto vertical. Simplemente seleccionamos, damos clic, vamos a poner logo, seleccionamos. Bueno, digamos acá, algo importante también. Nosotros estamos acá modificando nuestro logo. Listo, tenemos acá nuestro texto, nuestro segundo texto de logo. Nosotros tomamos la, digamos, herramienta de selección para poder modificar, mover, correr. Bueno, si nosotros queremos volver a modificar este mismo texto, simplemente vamos a la herramienta de texto o desde nuestro teclado vamos a oprimir la tecla T. Con la tecla T, él nos cambia nuestro cursor automáticamente a texto. Entonces, simplemente, si ustedes se dan cuenta, digamos, nuestro cursor ya está en posición de texto. Nos situamos acá y ya tenemos seleccionado el texto. Listo. Acá nosotros podemos también tratar este texto como una imagen. Entonces vamos a dar control T para seleccionar. Podemos acá rotar, podemos mover, podemos cambiar su tamaño. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es, digamos, darle acá como una inclinación a nuestro texto para que haga parte, digamos, de nuestro vector. Damos Enter. Voy a dar clic porque no la quiero, digamos, no quiero que sea cursiva, quiero que esté normal. Listo. Listo, entonces acá ya tenemos la edición de nuestro texto logo. Aquí otra opción que tenemos es la opción de herramienta de máscara horizontal. Lo que hace es, digamos, él nos crea como una nueva capa de texto en la cual nosotros podemos brindar tonalidades, si queremos modificar su texto. Bueno, vamos a ver cómo es acá.
Entonces vamos a dar clic acá. Continuamos acá con nuestro logo. Seleccionamos. Vamos aquí a cambiar un poco la distancia porque está demasiado. Listo. Entonces, ya una vez tenemos lo que deseamos, entonces vamos a dar clic en la capa, tenemos nuestra selección. Y acá nosotros vamos a darle, digamos, deseo darle un tipo de difuminado. Entonces vamos a seleccionar acá el difuminado y le vamos a aplicar el tipo de difuminado. Entonces Command D o Control D para deseleccionar y ya tenemos digamos, un texto acá, perdón, digamos, editado a tonalidades. ¿Qué pasa con esta opción de herramienta máscara de texto horizontal? Si ustedes se fijan, la capa es totalmente diferente a las capas de texto que yo he creado. Listo, entonces aquí en esta capa lo que quiere decir es que nosotros no vamos a poder, digamos, volver a editar este logo que nosotros hemos hecho. Bueno, acá lo que vamos a hacer es crear un nuevo texto. Entonces, si ustedes no están totalmente seguros, entonces, digamos, primero realizar el texto y después ahí sí aplicarle digamos, un tipo de máscara. Y así mismo funciona la herramienta de máscara de texto, pero pues verticalmente. Vamos a ver, bueno, si tomamos hasta acá, vamos a ver cómo podemos hacer uso del texto, pero con, digamos, una forma predefinida. Bueno, entonces voy acá, perdón, vamos a eliminar esta capa. Entonces, ¿cómo elimino capas? Selecciono la capa, puedo arrastrarla al bote de pintura que está allí o simplemente selecciono la capa y le doy delete. Listo, estas son dos opciones. Vamos aquí a la opción de, digamos, herramientas predefinidas en Photoshop. Entonces tenemos herramienta de rectángulo, herramienta de rectángulo redondeado, elipse, polígono, línea o formas personalizadas. Vamos a seleccionar acá la herramienta de elipse. Y vamos acá a hacer una elipse. Si nosotros queremos una elipse, digamos un óvalo, entonces simplemente con el cursor sostenido, pues nosotros vemos digamos qué tan alta, qué tan ancha queremos nuestro elemento. Pero ¿qué pasa si yo quiero un círculo? Perfecto, entonces lo que voy a hacer es, voy a oprimir la tecla Shift y él automáticamente me va a generar entonces un círculo proporcionalmente, con todos, digamos, con sus, digamos, ancho y alto del mismo tamaño. Listo, aquí vamos a soltar y nos abre, digamos, esta ventana. En esta ventana nosotros podemos, perdón, darle un ancho, un alto, podemos darle una posición en X y una posición en Y. Además, podemos darle lo que es un contorno y un relleno. En este caso, el relleno, pues no tiene relleno, está tachado. Si yo le quiero dar un relleno, pues simplemente doy clic ahí en el cuadro y selecciono el tipo de relleno. ¿Listo? En este caso, pues no quiero relleno. Y acá estamos en el contorno. Entonces, el contorno, ok, permítanme acá. Seleccionamos acá el contorno. Y acá el contorno, pues si ustedes lo ven, está en un contorno negro, pero yo no quiero que el contorno sea tan, digamos, tan ancho. Entonces selecciono acá y le digo que yo quiero un contorno de 1. Listo, entonces acá ya no lo vamos a modificar más. Y dejamos nuestra imagen predefinida. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mi texto, herramienta de texto horizontal. Y si ustedes se dan cuenta, cuando yo sitúo mi cursor sobre esta imagen predefinida, entonces él nos genera o nos cambia, digamos, el icono de nuestro cursor. Si nuestro icono está como con esta ondita que aparece allí, entonces vamos a dar clic y nosotros podemos decirle que nos ajuste la tipografía a digamos, a esta forma. Entonces vemos como nuestra tipografía pues gira en torno, en torno a este elemento. Vamos a cambiarle acá
Vamos a seleccionar cualquiera. Bueno, tomemos esta. Listo, acá entonces podemos igualmente modificar su espaciado. Estando allí, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces tenemos acá nuestro logo. Vamos a dar Command T o Control T, perdón. Y acá estamos seleccionando, listo. Tenemos acá nuestro texto y nosotros pues podemos hacer o ajustar nuestro texto como pues mejor lo prefiramos. Listo. También hay otra opción. Vamos a eliminar acá. Vamos a seleccionar acá nuestro texto y vamos a seleccionar la opción de que ya no sea, digamos, con este tipo de ondas, sino que nos genere, digamos, un texto de relleno, digámoslo así. Entonces, damos clic, vamos acá a disminuir el tamaño de nuestro texto. Vamos a disminuirlo un poco más. Listo, por ahí. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Él empieza, digamos, a generar. Acá vamos a disminuir su espaciado porque tiene un espaciado bastante amplio. Listo. Volvemos acá a nuestro. Vamos a decirle que un espaciado de 20. Listo. Entonces acá nosotros podemos agregar el texto que nosotros deseemos y él va a empezar entonces a rellenar la figura que nosotros tengamos, digamos, definida. Si nosotros, aunque tengamos la figura, pero nosotros, listo, damos T, pero si no estamos dando clic cuando nuestro elemento no lo indique, pues simplemente vamos a generar un texto normal. Bueno. Listo en cuanto a nuestra herramienta de texto. El texto también lo podemos modificar, digamos, su tonalidad la podemos modificar directamente desde este menú. Vamos a decir que queremos negra, la podemos modificar desde ahí o la podemos modificar, la tonalidad se la podemos modificar desde aquí o se la podemos modificar desde nuestro menú que está aquí y le podemos modificar. Entonces tenemos múltiples opciones para llegar a un mismo fin. Listo. También importante. Si nosotros lo que queremos generar es un párrafo, entonces vamos a seleccionar, vamos acá, vamos a eliminar estas dos opciones. Listo. Si nosotros queremos un párrafo que esté totalmente justificado, entonces seleccionamos damos clic con nuestra tecla T y lo que vamos a hacer no va a ser un clic, sino vamos a hacer un clic sostenido y él nos genera un cuadro de texto. ¿Qué quiere decir este cuadro de texto? Que lo que nosotros incluyamos ahí no va a salir de allí. Cuando nosotros hacemos entonces este tipo, digamos, de cuadros de texto, nosotros tenemos otra opción de edición que va a ser nuestra herramienta de párrafo. Entonces nosotros entramos a la herramienta de párrafo y nosotros podemos decirle justifíquenlo al centro, justifíquenlo a la derecha o que esté totalmente justificado a ambos lados. Bueno, si nosotros tenemos un texto como lo hicimos a un solo clic, no vamos a poder hacer uso de esta herramienta de párrafo. Bueno, muy importante. Igual, si deseleccionamos, nosotros podemos mover. Si volvemos a dar clic ahí, va a conservar su mismo cuadro. ¿Qué pasa si nosotros, pues, digamos, disminuimos su tamaño? Pues él va a empezar digamos, a mostrarnos o a escondernos algunos elementos. ¿Listo? Otra opción que tenemos de texto.
Vamos a cambiar acá. Tomamos esta. Vamos aquí a aumentar un poco su distancia. Perdón, acá no es acá. Listo, para darle un espaciado a las, listo, a nuestros caracteres. Entonces tenemos aquí nuestro logo, vamos a seleccionarlo y vamos a ir acá a esta opción que lo que nos va a permitir es darle forma al texto. Entonces tenemos el estilo de arco, arco inferior, arco superior, bóveda, abombar, bueno, tenemos el estilo de ojo de pez, bueno, tenemos varias opciones. Simplemente vamos a dar clic, corremos esta ventanita y vamos a poder pues tener este efecto. ¿Qué pasa con este, digamos, defecto? Nosotros tenemos la opción de curva, distorsión horizontal o distorsión vertical. Aquí pues vamos a, como nos estamos dando cuenta, pues vamos a empezar a dar efectos diferentes. Si queremos, digamos, una mayor distorsión o una menor distorsión, pero si ustedes se dan cuenta, aquí estamos viendo afectados los tamaños y, digamos, tamaño original de la tipografía, cosa que no nos pasaba cuando hicimos nuestro círculo y, digamos, justificamos nuestro texto al borde del círculo. Bueno, todo depende del objetivo que ustedes tengan. Acá si queremos pues la curva más notoria, menos notoria. Listo. Tenemos pues otras opciones que pues ustedes ya en sus, digamos, en sus equipos van a poder empezar, digamos, a buscar. También con la, digamos, con el boceto que ustedes tengan de su logo, asimismo van a buscar la herramienta que les sea útil para lograr lo que ustedes deseen. Si definitivamente no hay ninguna herramienta que les haga lo que ustedes deseen, pues en este caso vamos a proceder a, digamos, generar la imagen con o el borde con nuestra herramienta de pluma, que es la que nos permite dibujar. Bueno, listo, vamos a dar acá OK. Y tenemos entonces aquí el tratamiento de la herramienta de textos. Tenemos aquí la opción de la mano o la herramienta de rotar vista. La herramienta de mano nos permite mover la ventana o el área de trabajo, solo si tenemos algún zoom. ¿Qué pasa, digamos, en este caso? Si yo doy clic sostenido, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si yo tengo un zoom aquí hacia esta, digamos, hacia este texto? Aquí voy a poder con clic sostenido arrastrar y dirigirnos a la zona que nosotros deseemos en nuestra ventana. Listo, para eso es, digamos, funcional nuestra mano. Y la herramienta de rotar vista. Esta herramienta de rotar vista lo que nos permite es rotar el área de trabajo sin afectar los elementos. Esta pues es más útil cuando trabajemos con una tabla digitalizadora. ¿Sí? ¿Qué pasa con la tabla digitalizadora? Si alguno de ustedes la tiene, va a requerir de hacer este movimiento, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos pintando con un pincel, ¿sí? Digamos con el lápiz de la tabla, nosotros pues digamos hay formas o posiciones que no vamos a poder hacerlas perfectamente si estamos con nuestra posición, digamos con nuestras coordenadas en cero. Bueno, entonces para eso es útil, digamos, generar estos movimientos. Listo. Tenemos la herramienta de zoom, que es, digamos, acá en el cursor nos indica si es más, o si nosotros damos, digamos, oprimimos la tecla Alt, nosotros vemos cómo cambia de más a menos. Listo, entonces menos o más. Esto lo vamos a hacer fácilmente si tenemos Alt sostenido y con el roller de nuestro mouse vamos a poder hacer los dos, digamos, el acercamiento o el alejamiento. ¿Listo? Bueno, esto en cuanto a nuestras herramientas, pasamos aquí un poco a lo que son nuestras capas. Entonces, vamos a dejar acá algunas capas. Entonces, permítanme acá un segundo.
Entonces, el tratamiento de capas es fundamental para cualquier edición que ustedes vayan a hacer. ¿Por qué? Porque lo que ustedes no pueden hacer una edición. Digamos, todos estos elementos no los pueden hacer en una sola capa, porque si los tienen todos en una sola capa, difícilmente o les va a llevar mucho trabajo tener que seleccionar, digamos, este elemento para poder modificarlo, para cambiar su tamaño. Todo lo que esté en una capa se va, digamos, a editar al mismo tiempo. Bueno, entonces es importante. Yo sé que, digamos, si vamos a hacer una edición y tenemos 30, 40 capas, es mucho mejor si tenemos estas 40 capas a tener una sola capa con toda la edición. Bueno, entonces tenemos acá, este menú de acá abajo es fundamental. Tenemos lo que es crear nueva capa, crear un grupo nuevo de capas, tenemos crear nueva capa de relleno o ajustes, tenemos una opción de añadir una máscara, tenemos este icono que está acá que es para añadir un estilo de capa o digamos un tipo de efecto y tenemos esta que es para enlazar capas. Listo, entonces vamos acá, vamos a seleccionar esta, listo, está acá. Entonces seleccionamos nuestra capa. Vamos a ir acá a esta herramienta que es la herramienta de añadir un estilo de capa. En esta herramienta nosotros tenemos la opción de bisel y relieve, trazo, sombra interior, resplandor interior, satinado, bueno. Todas estas opciones nos permiten darles, digamos, un tipo de efecto a nuestras capas. Todo lo que esté en esta capa va a tomar este mismo efecto. Entonces, como les digo, entonces es mejor tener un elemento por capa. Vamos a ir acá, digamos, a nuestra sombra paralela. Entonces vamos a situar acá esta ventana. Bueno, acá vamos a cancelar y vamos a mover acá nuestro. Listo, vamos a tener ahí, vamos otra vez aquí a nuestra herramienta, sombra paralela, para que podamos ver, listo. Él nos va a mostrar en tiempo real la edición que nosotros estemos haciendo. Entonces tenemos una opción de opacidad, que es la que nos va a oscurecer o aclarar la sombra. Tenemos un ángulo que es, vamos a sacar, digamos, acá tiene una, digamos, una distancia considerable. Vamos a ver el tratamiento de la opacidad. Entonces, a menos opacidad, pues la sombra va a ser menos notoria, o a mayor opacidad, pues va a ser totalmente notoria. Entonces, como es una sombra, pues no queremos que quede totalmente oscura. Entonces, la dejamos aquí con una opacidad de, vamos a darlo con una opacidad del 30%. Acá le podemos dar el ángulo. Entonces, este ángulo también depende, digamos, del objetivo de su, digamos, de su escena. ¿Qué pasa? Aquí nosotros recordemos que lo que genera una sombra es la luz. ¿De dónde viene esa luz? Bueno, entonces con esto también podemos jugar con, digamos, el usuario. Entonces, si queremos indicarle al usuario que la perspectiva que le estamos dando, el fondo, digamos, em, la sombra viene reflejada de determinado, digamos, lugar. Bueno, entonces acá podemos modificar nuestro ángulo. Podemos decir también que su sombra sea, digamos, inferior, superior, bueno, donde ustedes lo deseen. Bueno, la distancia igualmente, la distancia que ustedes le quieran brindar a su, digamos, a su elemento. Esta extensión lo que quiere decir es que si va a abarcar, digamos, un mayor tamaño. Esto lo vemos, digamos, más visible cuando le generamos un trazo al elemento. Y ahorita lo vemos así rápidamente. Aquí el tamaño nos va a generar un tipo de opacidad. Si ustedes se dan cuenta, vamos a poner esto acá un poco para que sea más notorio. Le vamos a dar un tamaño. Entonces, entre mayor sea su tamaño, pues digamos los bordes van a ser más difuminados. Listo, si lo queremos casi imperceptible, que solo le estemos dando como una sensación de, digamos, de fondo, pues vamos a manejar un tamaño, digamos, más amplio. ¿Qué pasa si con este tamaño yo amplío la extensión? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es mayor, digamos, el espacio que va a tomar nuestra sombra. ¿Listo? Bueno,
Eso en cuanto a sombra paralela. Yo le puedo brindar aquí a este texto, también le puedo brindar, digamos, un relieve. Y le podemos decir también si el relieve lo queremos. Ok, discúlpenme acá. Vamos a situarnos en la opción de relieve. Acá podemos decirle que, digamos, el estilo de relieve, que sea solo relieve, relieve acolchado, relieve del trazo, exterior, bueno, el relieve que ustedes quieran darle. En este caso le vamos a dar un relieve interior. ¿Qué profundidad queremos que tenga este relieve? Entonces, no sé si ustedes alcanzan a ver, entonces una profundidad de 1% o una profundidad pues más amplia. Entonces vemos cómo los bordes de nuestro elemento van tornándose, digamos, con un tipo de relieve. Listo, si lo queremos, digamos, en dirección de arriba o abajo, ¿qué tamaño queremos darle a nuestro relieve? Bueno, entonces, si nos excedemos, entonces lo que hacemos es empezar, digamos, a dañar nuestro elemento y no estamos visualizando ningún relieve. Entonces, acá vamos a poder darle, digamos, un relieve notorio. Entonces, digamos, vamos a darle uno, listo, de 5 píxeles. Bueno, aquí le di clic, digo, le di enter, perdón. Entonces, para volver a editar, digamos, estas opciones, podemos dar doble clic en efectos y él automáticamente nos abre las opciones. O podemos volver aquí a la herramienta de estilos y seleccionar acá el que estemos editando. Listo, volvemos acá. Si nosotros queremos quitar algún efecto, pues simplemente deseleccionamos y ya quitamos digamos, el efecto que le hayamos puesto. Tenemos otras opciones, tenemos la del trazo. La de trazo lo que hace es generar, digamos, un trazo exterior, interior o en el centro. En este caso le vamos a generar un trazo exterior. Le vamos a decir, bueno, vamos a exagerar acá un poco, pero que no. Está casi. Listo. De esta tonalidad y acá podemos pues aumentarle el grosor. Si ustedes se dan cuenta, él nos genera entonces el trazo. Listo, acá podemos modificar. Podemos decir que no sea exterior, sino que sea solo interior. Podemos darle un tipo de opacidad. Bueno, listo. Acá, digamos, tipo de relleno. Entonces, si lo queremos en color, de grado con motivo. Listo. Una vez entonces ya tenemos, bueno, le voy a quitar esto que no me gusta. Listo, lo vamos a dejar así, sin el trazo. Una vez lo tenemos entonces ya editado, le damos OK. Y acá podemos ver los efectos que tiene en esta capa. Entonces tenemos en efectos, tenemos un bisel y relieve y una sombra paralela. Acá mismo también podemos, digamos, que sean visibles o no sean visibles. Igualmente vamos a hacer con las capas. Si nosotros no queremos que esta capa se vea, pues simplemente apagamos el ojito o encendemos el ojito. Listo, para eliminar una capa, entonces recordemos, tenemos acá esta capa. Simplemente la seleccionamos, la eliminamos. Para crear nuevas capas, entonces vamos aquí a la herramienta de crear nueva capa, nos crea una capa en blanco, lista para editar. Para crear un grupo de capas, digamos, hay personas que son demasiado ordenadas, que sería pues lo ideal. Entonces nosotros generamos, digamos, grupos de capas de textos, grupo de capas de fondos, grupos de capas de imágenes, entonces todo es totalmente ordenado. Entonces simplemente seleccionamos, digamos, yo selecciono esta primera con Shift sostenido, selecciono estas 5 capas y simplemente vamos aquí a la herramienta esta de carpeta y le damos clic y él nos generó un grupo en el cual están las 5 capas que yo seleccioné previamente. Listo, entonces acá también podemos pues ocultar totalmente vamos a ver estas, listo. Acá podemos nosotros decir que nos oculte, a ver, acá abrimos el grupo. Estas son las que queremos visualizar. Entonces tenemos estas, podemos decir que nos oculte todo el grupo o que nos deje visible todo el grupo. Esto también pues nos disminuye lo que es la cantidad de capas. En este caso acá tenemos, bueno, no sé, n cantidad de capas más las 5 que tenemos acá. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a incluir todas estas en un mismo grupo.
Y ya podemos ver que ya no tenemos 20 capas, sino tenemos solo 3 capas, en las cuales tenemos un número de, de capas en esta misma carpeta. ¿Listo? Bueno, esto que quería también mostrarles, también digamos ya para terminar lo que es la introducción. Bueno, digamos cómo vamos entonces, finalmente, cómo vamos a guardar nuestras ediciones. Entonces, esta, vamos a ocultar esta y solo vamos a dejar esta del logo. Entonces, Command T o Control G, vamos a ampliar acá su tamaño. Quiero, digamos, además, no quiero que digamos, este texto me quede con fondo, entonces vamos a ocultar esta capa inicial que por defecto crea Photoshop cuando nosotros creamos un archivo. Entonces la vamos a ocultar y estos cuadritos nos indican que este logo tiene una transparencia, o sea, es de estilo .png. Vamos a guardar entonces este logo, vamos a decirle guardar como. Listo, nos abre esta nueva carpeta. Lo que vamos a hacer es acá indicar entonces el nombre de nuestro